Nos une el territorio por un lado, pero más allá de eso nos une una cultura, nos unen los idiomas, nos unen en este caso la pasión y el amor por el conocimiento. Porque en Paraguay también se hace ciencia, en Paraguay también se crea conocimiento. Y qué mejor lugar que para hablar de esto que la principal universidad que tiene la principal ciudad del norte del Paraguay, Pedro Juan Caballero. Yo les quiero agradecer a ustedes por compartir con nosotros estas horitas donde, a mi modo de ver, vamos a aprender muchísimo. Pero bueno, yo no me voy a extender y quiero darle la palabra al doctor José Ugalde en representación de toda la organización para que dé las palabras iniciales y la inauguración oficial. Adelante, doctor. Buenas noches. Primeramente, agradecer a Eduardo, a todo el equipo de Ciencias del Sur, doctor David, que han venido a Pedro Juan Caballero a hacernos parte de la historia de la ciencia del Paraguay. Hoy cada uno de ustedes forma parte de la historia de este país, que formaron parte del tercer Festival de Ciencias que este país maravilloso ha organizado. Y la Universidad Central se complace el día de hoy y el día de mañana de recibir tan importante evento para nuestro país. Como dice el lema, un país, varias naciones para compartir. Efectivamente, acá habemos personas de muchos países que nos hemos reunido para un fin común, que en este caso es la ciencia. Agradecemos que hayan venido de tan lejos, ¿verdad?, de Asunción, dejando sus vidas familiares, profesionales, para el día de hoy deleitarnos con tan importantes temas para desarrollar en este festival. Agradecido, Eduardo, por la cordial organización de este evento. No olvidar a nuestro equipo de investigación también, Andrea, la magíster Andrea, el doctor Nairte, el doctor Oscar, ya que también nuestro equipo de marketing, que también nos acompaña siempre. Por lo tanto, sin más demorar este evento esta noche, agradecerles de antemano y sepan que la Universidad Central es casa de ciencia, de cultura, y que estos eventos serán una actividad común en nuestra institución. Muchas gracias y disfrutemos al máximo de estas ponencias del día de hoy. Muchas gracias. En nombre de la Universidad Central vamos a hacer entrega de un certificado de reconocimiento al doctor David Galeano Oliveira por su gentil visita el día de hoy. Y un certificado de reconocimiento a Ciencias del Sur, en este caso al doctor Daniel Duarte, que es el que va Por lo tanto, en nombre de la Universidad Central, es un placer. Muchas gracias a ustedes por estar acá. ¿Okay? Muchas gracias, doctor. Y antes de empezar, no somos tan protocolares nosotros porque somos el ámbito científico y la educación y lo que más nos gusta es el conocimiento. Y hay ciertos mitos y leyendas en nuestro país, no solamente el bombero, entonces ya te dicen también que en Paraguay no hay ciencia, no hay científicos, y nosotros les venimos a mostrar que sí hay. Pero también queremos reconocer que en nuestro país cuesta crear conocimiento, cuesta generar investigación, cuesta crear líneas de trabajo, y en este caso hay personas destacadas que con su trabajo, dedicación, esfuerzo, inteligencia y cultura pudieron dar unos pasos más adelante. Y en este caso, Ciencia del Sur y el nombre del Festival Internacional de la Ciencia, queremos reconocer a una persona que trabajó desde muy joven a favor de la cultura, de la antropología, de la lingüística, y hoy nos puede deleitar con cualquier palabra moraní que preguntemos
y ese es el doctor David Galeano Olivera, nuestro investigador destacado, a quien le entregamos el certificado. Y obviamente, como somos del Paraguay y tenemos una tradición de cientos años, una artesanía que hizo el artesano paraguayo joven Marcelo Mainumbu, que es también la sede de Ciencia del Sur en Asunción, le hace entrega también Daniel Duarte. Un aplauso por favor para el doctor David. Ahí está. Y bueno, con este acto cerramos y empezamos lo que realmente importa, por favor. Bueno, ahora vamos a escuchar la primera conferencia de la noche, justamente a cargo de nuestro investigador destacado, el doctor David Galeano. Él es lingüista, antropólogo, director y presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es una de las universidades que enseña antropología, lingüística, y está prácticamente en todo el Paraguay, incluso mucho más que la Universidad Nacional de Asunción. Y bueno, es un honor tenerlo también como miembro y investigador de Ciencia del Sur. Adelante, doctor, por favor. Buenas noches. Sí. Muy buenas noches. Ahí se va. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, un saludo cordial acá al doctor Ugarte por su generosa recepción en la persona de él, a todas las autoridades de la Universidad Central del Paraguay, a los directivos, a los docentes, a todos los estudiantes que están acá presentes. Y acá en la primera línea a mis colegas que hacen ciencia. Hay una muy importante cantidad de mujeres que hoy están representadas acá, varones que hacen ciencia en Paraguay. Quiero también saludar acá a la profesora Marcelina Muñoz de González, ella es directora del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní aquí en Pedro Juan Caballero. En fin, a todos. Y vamos a empezar con unas cuestiones que son interesantes de tomar en cuenta, porque voy a tratar unas dos cuestiones, bien puntualmente. Quiero mostrarles esta referencia estadística, ¿verdad? El Censo Nacional de Paraguay, realizado hace poco tiempo, arrojó resultados interesantes en materia de comunicación. Si ustedes miran la primera línea, dice 38,5% de la población del Paraguay se comunica exclusivamente guaraní, monolingüe guaraní, solamente y preferentemente guaraní. Eso equivale, sobre 6.109.000 habitantes que somos, equivale un poco más, un poco menos, tomando 38, convirtiendo en 40, 6 por 4, 24. 2,5 millones de paraguayos se comunican exclusivamente en guaraní. Luego van a ver ustedes un 30,6% que es bilingüe, usa ambos idiomas, usa el castellano, usa el guaraní. Pero fíjense que allí la prelación es guaraní-castellano, porque como probablemente ocurrió acá en Pedro Juan, ocurrió en Asunción, ocurrió en Encarnación, en los principales centros urbanos, donde por muchas razones la gente tuvo que emigrar para encontrar un lugar de trabajo, para poder estudiar. ¿De dónde? ¿De dónde llegaron esas personas? Y de algún punto del interior, donde primeramente hablaron guaraní y luego aprendieron a hablar castellano, porque son bilingües, hablan perfectamente ambos idiomas. Sin embargo, una cuestión así simplemente de ejemplo, aquí mi esposa, que también está presente, ella se llama Sabina, ella nació en Quiribegui, en el departamento de la Cordillera, guaraní hablante de nacimiento y habla perfectamente castellano. Todo lo que en este caso quiero comentarles tiene que ver con eso, que nos comunicamos sin problema guaraní y castellano. Sin embargo, cuando estamos a solas, lo que más fácilmente nos sale es el guaraní. Es lo que se llama la primera lengua. Hay una lengua que está allí, que se pone de manifiesto. Y nosotros acá en Paraguay, en una situación muy pintoresca, acá entre todos los que están, que son ciudadanos brasileños, ya seguramente se acostumbraron también a decir venina, andátena, contálena, y esa terminación na es la presencia, la invasión del guaraní en el castellano. Es una cosa incomprensible por muchos,
pero que el paraguayo no puede andar por allí sin decir vení, na, andate, na, contale, na, traele, na. Na es guaraní, es yuna, erena, es yapona. Es un sufijo que equivale aproximadamente a por favor. Si yo digo vení, es una orden, es como que yo atenúo eso al decir vení, na. O podemos dar una orden que no permite, no admite ninguna posibilidad de esquivar la orden. Y es el caso de que, vení que, andate que, traele que. Esa que final viene de shaque. Shaque es esto. No venís y vas a ligar algo, ¿verdad? Y entonces eso es muy común en nuestro castellano. Decimos vení que, andate que, traele que. Y finalmente, ¿qué hacemos? Juntamos también las dos terminaciones para decir que na, decirle que na, llevarle que na, contarle que na. Eso es muy paraguayo en el hablar que tenemos. Acá sale muy fácilmente otro sufijo como picó, picó o pa. ¿Qué significa picó? Y en realidad una pregunta. Pero acá ya nadie hoy dice picó formalmente, decimos pió. ¿Qué pió querés? ¿Qué pió le dijiste? Vos pió te vas a ir. Ella pió vino. Pió. Pió es como poner el signo de interrogación. Y si no decimos pió, decimos pa. Y es muy común decir vos pa. Ni siquiera vos con S, sino es vos. Vos pa le dijiste. Vos pa le llevaste. Vos pa le contaste. Y pa es la pregunta en guaraní. Entonces el guaraní invadió el castellano nuestro. Y ante el paraguayo, que a veces dice que no habla igual, se ve forzado a decir palabras como esta. Decimos también nico o nio. Yo nio no sabía. Y en ese mal hablar que también tenemos, a veces no decimos luego, decimos lo. Yo nio no sabía, lo es la gente. Y el otro le responde, yo también. Y yo también digo lo. Eso es muy paraguayo. Eso tiene que ver con el uso de los dos idiomas. Y fíjense que aparece año 28 y 5 que hay gente que habla solamente castellano. Y aparte, van a ver ustedes el último renglón, otros idiomas. Acá quiero llegar porque en este porcentaje están incluidos los inmigrantes que han llegado al Paraguay por distintos motivos. Entre ellos acá los hermanos brasileños, por ejemplo los orientales, que también acá tenemos en la frontera, como también en Ciudad del Este y cualquier punto del país. Han llegado japoneses, chinos, coreanos, la población árabe. Cada uno de ellos, acá estando en Paraguay, sigue hablando su idioma, una cuestión natural, ¿verdad? Pero fíjense que también allí están insertos los pueblos nativos, las comunidades nativas, que son los pueblos indígenas de Paraguay. En ese 2,1%, aproximadamente el 1,4% de población nativa. Eso en número de 6.109.000 equivale a 140.000 últimas personas que son nativas indígenas. Todo lo que hoy hablamos guaraní en Paraguay, casi 5 millones, para que tengan la referencia, somos ya población paraguaya, mestiza. Pero aquellos que son todavía nativos indígenas son solamente el 1,4%, que vale a 140.000 personas, pero otra vez existen varias lenguas entre ellos. Pero la lengua más hablada otra vez es el guaraní. De los 140.000, aproximadamente 100.000 indígenas hablan guaraní. Puede ser parte de la población paraguaya, puede ser parte de la población indígena, la que en algún momento va a requerir los servicios profesionales de ustedes. Por eso la práctica que ustedes tienen que hacer, necesariamente tienen que conocer por lo menos, algunas expresiones básicas, de decir, Baeisha, ¿qué tal? Hola, Baeisha banderera, ¿cuál es tu nombre? Baepa Hasindere, ¿qué te duele? Hay expresiones básicas que permiten iniciar un diálogo. Luego ya puede entrar un poco de castellano, un poco de portugués y de a poco nos entendemos. Pero una cuestión elemental para poder desarrollar la profesión en Paraguay. Bueno, voy a mostrarles otra imagen. De acá nada más, un segundito. Voy a hacer unos saltos acá. Esta es una comunidad indígena. Nosotros trabajamos mucho. Yo en mi caso
llevo casi 40 años trabajando con los pueblos indígenas de Paraguay. Esta es una población que está muy cerca de Asunción, en una ciudad que se llama Luque. Ya en la salida de Luque, viniendo hacia una ciudad muy conocida que es San Bernardino, Samber, bueno, está esta comunidad que pertenece a la etnia Mbigá guaraní. Y ustedes van a ver allá al fondo esta construcción. Esto es lo que ellos llaman un opuí. El opuí, que acá los paítas que viven en el territorio de la Mambay, también le dicen Ogaguazú. El Ogaguazú es el templo. Es lo que para algunos, en términos más comunes, decimos una iglesia. Tiene el paraguayo que dice iglesia y se refiere a la iglesia cristiana, dice Tupao. Tupá es Dios y O es Oga, la casa de Dios. Pero en este caso es Opuí. Y este es el lugar donde se reúnen hasta hoy y siguen practicando sus rituales. En Paraguay los indígenas están presentes y todavía dentro de esa presencia que tienen siguen practicando sus valores más importantes dentro de su cultura. Acá lo van a ver a ellos. Este es un grupo con el que tuvimos la oportunidad de ir a visitarlos. Acá van a ver ustedes, allá las mujeres usan una tacuara, sería como una caña de bambú seguramente, por aproximación. La tacuara es exclusivamente de la mujer, es un instrumento religioso que en el momento en que ellos se reúnen en el Opuí para hacer lo que se llama el ñemboé, ñemboé significa plegaria, oración, y yeroquí es la danza, porque danzan, cantan y rezan todos los días. Entra el sol y ellos se reúnen, inclusive a veces hasta la medianoche. Allí ellos deliberan, allí curan a las personas que están enfermas, y allí también ellos, por ejemplo, alcanzan a vislumbrar, tienen, dicen ellos, la capacidad de ver las acciones por venir. Entonces, si alguien va a salir para desarrollar alguna actividad en una comunidad distante, entonces allí los líderes espirituales se ponen a analizar la situación y luego le dicen: no, no te conviene, algo te puede pasar, quédate y al momento que te avisemos vas a ir al lugar. Entonces la persona se queda. Allí no hay ningún apuro porque es por el bien de esa persona. Bueno, y ustedes ven allí la tacuara que es de la mujer. Esa tacuara nunca puede estar en poder del hombre, nunca puede estar, es exclusivo y excluyente de la mujer. Esta es una exhibición que ellos suelen hacer para los visitantes. Acá están las mujeres. Este es el Opuí nuevamente. Esto es parte de la artesanía. Ellos trabajan haciendo imágenes de animales que ellos tienen en su entorno. Difícilmente encontremos acá un elefante, por ejemplo, un pingüino, porque es algo que son dos animales que ellos no ven. Ellos hacen imágenes de animales que conocen. Ellos viven de la venta de estos productos, ¿verdad? Y van a ver ustedes, este que está acá, este es uno de los líderes. Él es el Burubishá. Burubishá es el presidente de la República. ¿Sí? Hay otras imágenes, voy mostrándoles. Esto que ven ustedes acá, esta es una pipa. Ellos le llaman petín. Petín es el tabaco y le dicen petiguá, donde se pone el petín. Porque, como muchas otras tradiciones religiosas, ellos creen que el humo sirve para limpiar un ambiente. Entonces, cuando van a empezar esa ceremonia, cada día, a la tarde, a la tardecita, primero puede entrar esta mujer o un varón con su petiguá y comienza a humear el lugar que es el Opuí, y luego ingresan todos. Es como el incienso para aquellos que siguen la tradición cristiana, ¿verdad? Bueno, vamos un poquitito más. Cada salto, disculpen, hay algunas imágenes acá que incluí. Acá está. Bueno, si alguna vez ustedes tienen interés, esto vamos a pasarle después acá al profesor, seguramente al doctor Ugarte o a otra gente más, allá a la magíster Andrea.
son algunas placas interesantes. Este señor que ven acá es el primer etnógrafo que tuvo el Paraguay. No es paraguayo. Este señor llegó hacia 1890, recientemente. Él se llama Guido Bogliani. Es el nombre de una famosa calle de Asunción, que si le pregunto a la gente no sabe qué es, pero me dicen la calle de Asunción. Bueno, Guido Bogliani había venido de Europa, un extravagante, un hombre de mucho dinero. Como ya no tenía cosas que hacer en Europa, vino a buscar aventuras en América. Llega a Buenos Aires, en Buenos Aires le informan que en Paraguay había indígenas, él viene y de acá lo envían al norte del Paraguay y entró en contacto con los llamados chamacocos. Él fue el primero que retrató a los chamacocos. Si ustedes ponen Bogliani, retratos, van a ver las imágenes que él llegó a hacer. Son las primeras retratadas así a mano, a pulso, a mano alzada, ¿verdad? Además de eso, él colectó una serie de palabras que luego las publicó en una especie de diccionario chamacoco castellano, y luego tiene una versión también en italiano, ¿verdad? Este es el primer, les menciono acá los que de alguna manera se han destacado por un trabajo limpio, por un trabajo objetivo. Acá también están otros importantes, digamos, estudiosos, pero que por muchas razones contaminaron mucho su investigación. Le metieron mucho de religión, con ese tema de por medio. Ya los indígenas eran malos, los blancos eran los buenos. Hay mucho de eso dentro de la historia también. Y estos son los que han hecho un trabajo así bastante claro, bastante limpio. Esta figura que ven acá es la del sabio Moisés Santiago Bertoni, que más o menos coincidió en el tiempo con Guido Bogliani. Él había venido de Suiza buscando un lugar para tratar de desarrollar un modelo social que sea también virtuoso. Él se había cansado de Europa por las situaciones de corrupción y otras, y un día, hablando con un amigo de apellido Reclus, muy conocido, un anarquista en ese momento en Europa, él le recomienda venir al Paraguay, venir a América, traer la gente más buena que él conocía en ese momento, niños, algunos adultos, abuelos, vino con todos ellos y llegó a la Argentina. El entonces presidente de la Argentina, Julio Argentino Roca, era de Misiones. ¿Qué hizo? Lo invitó a Bertoni a venir a Misiones. Y bueno, allí tuvo una serie de incidentes con los vecinos, que una noche le prendieron fuego al rancho, tuvo que cruzar el río Paraná y fue como ingresó al Paraguay. Bertoni escribió probablemente la más grande, la más importante, una obra monumental hasta hoy, se llama La Civilización Guaraní. Tiene 3 tomos, varias obras más, pero esa es la obra emblemática que cualquier antropólogo que quiere saber algo de los guaraní tiene que, sí o sí, yo les suelo decir a mis alumnos, si no tienen, compren, si no pueden comprar, presten, y si prestan, no devuelvan. Le digo por este libro, pero este libro, el que no tiene esto no sabe de la cultura guaraní. Bueno, Bertoni finalmente muere con más o menos 650 publicaciones. Era un genio, Moisés Bertoni. Este otro es también un personaje muy importante. Hay un antes y un después de Cadoga, León Cadoga. Él convivió con los Muirá y se ganó la confianza de ellos casi después de 7 años. Cuando logró la libertad de un indígena que había caído preso, detenido. Él trabajaba en un juzgado en Villarrica, ayudó al indígena, demostró su inocencia, y el día que el indígena salió en libertad, él fue a acompañar al Urubishá, al líder de la comunidad, y allí él escucha algo que le impactó. El joven, después de una serie de conversaciones, le pregunta a su Urubishá si ya Cadogan conocía las verdaderas costumbres. Y sorprendentemente Cadogan dijo, ¿cómo que no voy a conocer? Ando todos los días con ellos, hace 7 años, tomo tereré, ellos fueron a mi casa, yo a la comunidad de ellos, ¿y cómo puede ser que no sepa? Y quedó sorprendido cuando el Urubishá le dijo, Neina, todavía. Y fue allí que le pusieron un nombre. El que quiere ser parte de una comunidad indígena guaraní tiene que ser bautizado con un nombre.
puesto por ellos. Y a él le pusieron un nombre guaraní, Tupán Cuchubí Bebé, el dios torbellino, el dios que tiene mucha fuerza. Era como el viento, como un viento intenso que llevó por delante a todos para demostrar la libertad del indígena. Y a él allí le confían dos informantes y le comienzan a contar a Cadogan una historia jamás escuchada. Cadogan llega a publicar el primer libro, una recomendación, se llama Aibú Prapitá, el origen de la palabra. Otro libro llamado Ibirá Ñerij, Ibirá es el árbol. ¿Y saben ustedes cuál es el árbol sagrado? El árbol que un indígena guaraní normalmente jamás dejaría que alguien eche, y mucho menos él, es el Igarí, una variedad de cedro que existe en Paraguay. ¿Y cuál es el árbol que normalmente no les gusta y a nosotros los paraguayos nos encanta? Es el tayú, ¿verdad? Ellos dicen que el tayú tiene alma mala. Bueno, pero de todas maneras, eso al margen, él publica los libros y revela al mundo información, si se quiere, top secret, que nunca jamás la gente conoció. A partir de Cadogan hay una imagen muy diferente de la comunidad indígena. Y bueno, así como todos, esta señora es también lo máximo. Es una persona fuera de serie. Tuve la oportunidad muchas veces de conversar con ella. Trabajábamos en la Fundación La Piedad, yo estaba en el Instituto Andrés Barbero, ella era la directora del Museo Andrés Barbero. Es la doctora Branislava Susnik, también Premio Nacional de Ciencia en Paraguay, ya fallecida. Ella recorrió el Paraguay por casi 20 años, pero intensamente, y ubicó a los indígenas, a las distintas etnias a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Gracias a ella, nosotros tuvimos un primer mapa de las comunidades indígenas del Paraguay, que luego fue actualizado. Ella ubicó 17 naciones, 17 repúblicas indígenas, que finalmente hoy se aumentaron ya oficialmente a 19 y probablemente a 20, ¿verdad? Vamos a ver acá también a uno de los más jóvenes antropólogos que tuvo el Paraguay. Él es José Perazo. Hizo un trabajo muy importante en materia arqueológica en Caballero, en Paraguarí, con la ayuda de una destacada arqueóloga, Luciana Pallestrini, y una también muy destacada geóloga paraguaya, la doctora Ana María Castillo, hoy todavía profesora de la Universidad Nacional, y juntos hicieron un trabajo, yo creo que hasta ese momento fue el primero, donde ellos consiguen demostrar, usando la técnica del carbono 14, que en un lugar de Caballero, en Paraguarí, en el departamento de Paraguarí, las urnas funerarias en las que se entierran los indígenas, de las que ellos encontraron, la más recientemente enterrada tiene 990 años y la más antigua en el lugar tiene 3.620 años. 3.600 años es mucho. Asunción está por cumplir, la ciudad más antigua del Paraguay, 488 años. Y acá hablamos de 3.620, réstenle, y sobran 3.100 años de historia de gente que ya vivió acá y que, entre otras cosas, tenía la delicada costumbre de enterrar a sus muertos. No es que dejaban los cuerpos a la intemperie, sino que enterraban y lo hacían en unas urnas, obras de arte, que otra vez tienen un borde ornamentado, que hoy para mucha gente casi equivalen a códigos de barra. Y finalmente les presento acá al padre José Zanardini, que es un sacerdote, pero que tiene una objetividad extraordinaria. Él tiene un trabajo muy importante, para mí particularmente la excepción entre muchos, es la excepción, y él tiene una última obra. Si alguno de ustedes quiere leer sobre estos temas, no solamente les digo para el ejercicio profesional, sino que para que conozcan dónde están ubicados, hay un libro de él que se llama Los indígenas del Paraguay, que publicó en compañía de un compañero que se llama Walter Biederman. Es el último libro, digamos, más actualizado que hoy tenemos en Paraguay. Quiero también mostrarles ahora, ya que les hablé de la ubicación de las comunidades indígenas. Eduardo, por favor no te olvides de avisarme ahora el tiempo, porque yo cuando entro a hablar difícilmente me paran. Bueno, quiero mostrarles, si me
me dan un segundito. Acá está ocurriendo en este momento lo que nunca uno quiere que le ocurra, y se le pierde la gana. Encontré la imagen. Bueno, esta imagen que les voy a mostrar es el trabajo hecho por la doctora Zupnik. Un segundito y acá ya vamos a ver. Es el mapa que ella elaboró ubicando a las 17 naciones. ¿Y qué hizo más ella? Clasificó a los pueblos indígenas según sus lenguas. Ella habla de la familia lingüística guaraní y todas las naciones que están en la región oriental son de la familia lingüística guaraní. Más dos que se encuentran en el Chaco, que son los chiriguanos y los tapieté, que vamos a ver dentro de un rato, hoy tienen un nombre distinto. Y vamos a encontrar acá, dice Mascoy, y son todos los que están en el Chaco sobre la costa del río Paraguay. Están los guaná, Coba, Sanapaná. De los 140.000, acá entre los países veteranos, los abá guaraní que están acá, los huigá, aproximadamente son el número de 20.000, la población de cada uno. Y estos que están acá en el Chaco, aproximadamente son entre 10 y 12.000 últimos habitantes. ¿Por qué hago esta mención? Porque, por ejemplo, los guaná, los sanapaná, los angaité, ya no pasan de 400 o 300 últimas personas. Es decir, en esta sala, todos ellos, 300 o 400 caben perfectamente. Son los últimos. Están en la línea de la muerte, tristemente, pero están allí. Y lastimosamente, por una cuestión biológica, que tampoco existe la posibilidad de que puedan vivir mucho tiempo. Tenemos en el Chaco a la comunidad más numerosa, que es la de los Nibaclé, también llamados Chulupí. Ellos son aproximadamente unas 15.000 personas. Y acá van a ver ustedes a los Mayuy, o Chorotí o Choroti, porque el guaraní tiene una pronunciación distinta en Bolivia. Ellos, en vez de ponerle el acento al final, como lo hacemos nosotros, acá decimos Murubishá, ellos dicen Burubisha, o en vez de decir Tupá, dicen Tumpa. Bueno, acá estas son aproximadamente 250 personas. Y acá lo que hoy vamos a ver como chamacocos, estos se han atomizado. Tristemente, allí la sociedad paraguaya, el entorno, la sociedad envolvente, tuvo una labor pésima que, en vez de ayudarlos a ellos, hicieron que se dividan por cuestiones religiosas, por política partidaria. Hoy son Isir, Tomárajos, Tubitosos y lo que todavía se hace llamar chamacocos. Los chamacocos hoy son menos de 180 últimas personas, con un agravante que desde aproximadamente el año 2000 ellos dejaron de multiplicarse. Y si de por allí una mujer queda embarazada, permiten que la mujer termine el ciclo, pero al nacer la criatura ya hay una fosa al lado y la entierran viva. Ellos dicen que ya no existen posibilidades de vida. Tristemente, pero es así, ¿verdad? Como hay materiales sobre eso, pero por una cuestión ética tampoco quiero mostrar eso acá, simplemente para que sepan ese dato. Este que voy a mostrarles a ustedes es hoy el mapa, digamos, actualizado de las comunidades indígenas y que está vigente para el Estado paraguayo. Y vamos a ver acá la imagen, esto que ven, con algunos ajustes, inclusive los nombres siguen estando acá: los Painta veteranos, los Huigá, los Abá guaraní, y el grupo menos numeroso es el de los H. No es H, sino H. A ellos nosotros los invitamos cuando decimos cachique, chachechi. Ellos dicen chechi, chechi, no dicen chesí. Chechi o dicen chesí o. Bueno, estos son menos de 1.000 personas, 1.000 últimas personas. Y acá están lo que les dije, acá están los Isir, chamacocos, y acá faltarían dos más, que no están contabilizados: Tomárajos y Vitosos. Y estos son los nombres nuevos de lo que vimos hace rato como chiriguanos y tapieté. Esto se hace llamar guaraní andeva y guaraní occidental. Hoy esto está representado por 140 últimas personas. Bueno, esta es la primera parte de lo mucho que podemos hablar de esto. Simplemente una presentación. Si nos ponemos en contacto después con el doctor Ugarte, con mucho gusto, venimos acá a ampliar la información después con el apoyo de Ciencia del Sur. Bueno, y seguidamente quiero mostrarles algo nuevo, porque estamos hablando del guaraní, una lengua nueva. Están allí los nativos que se están yendo, pero quedó una población paraguaya que hoy manifiesta fuertemente el uso del guaraní.
Y no quiero dejar de mencionar que acá cruzando al otro lado, Mato Grosso tiene muchísimos guaraní hablantes, tiene indígenas guaraní hablantes. Una noche fui a dar una conferencia a Dourados y como mi portugués era malísimo, ¿verdad? Alguien se dio cuenta, me levantó la mano allá en el fondo y me dijo guaraní. Depi por el guaraní, me preguntó si yo hablaba guaraní. Le dije, añenele, y me dijo, sí, hablo. Y me dijo, entre en guaraní, me vaya a entender portugués. Hablamos más en guaraní que hablamos mal en portugués. Entonces hice toda la conferencia acá en Dourados en guaraní. Así que está del otro lado, está en Paraná, está en la USP, en San Pablo hay cursos de guaraní, hay cursos en Florianópolis, en fin. También ocurre con la Argentina. Nosotros tenemos toda la frontera con la Argentina a una muy importante cantidad de guaraní hablantes. Hoy se calcula que en todo el Mercosur existen 11 millones de guaraní parlantes. Según la UNESCO, en un informe que se presentó hace unos años, en el mundo hay 6.000 lenguas, 6.000. Y la UNESCO entonces decía, estoy hablando de 5 años atrás más o menos, que más de la mitad, 3.300 lenguas, estaban en peligro de muerte. Y que cada 15 días moría una lengua en el mundo. ¿Cuál era la referencia para saber que una lengua estaba en peligro de muerte? Al decir que una lengua tenía menos de 100.000 hablantes. 100.000 hablantes y menos, ya la lengua está en peligro. Acá estamos hablando de 11 millones de guaraní parlantes. Todavía el guaraní está lejos de ese fenómeno de entrar en la línea de la muerte. ¿Y cuál es la otra cuestión? Tener presencia en Internet. Y bueno, pasemos a ese mundo nuevo, a ese mundo dentro del cual todos nosotros estamos incorporados. Todos tienen acá un celular, hay gente que manda fotos, videos, grabaciones, entra a la página, quita información. Y bueno, yo también un día en el año 2007, de pura casualidad, porque necesitaba una información tenía que tomar un examen, era un sábado en una facultad dentro de la universidad, y era la pereza, levantarme, dar 10 pasos, tomar el libro y buscar la información. Entonces, ¿qué hice? Me metí acá, puse el dato que buscaba y me responde el navegador, en primer lugar Wikipedia. Entro y no sé por qué cosa, yo hacía media hora antes que terminé de escribir un cuento sobre fantasmas, en guaraní se dice pora, 10 líneas. Y dije yo entre mí, ¿será que yo puedo alojar este cuento guaraní en Wikipedia? Hice la prueba y Wikipedia una semana después me respondió, la información que usted busca no existe en Wikipedia. Volví a hacer cara dura, ¿qué hice? Volví a abrir la página de edición, copié y pegué, puse el título, envié, pero me quedé un rato más y recibí un correo donde en un mal castellano, que ya después me enteré que la persona usó un traductor, tampoco hablaba castellano, esa persona me decía, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me dice, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar, pero escríbame en un archivo de qué se trata y póngame la traducción. Rápidamente hice la traducción de las 10 líneas, le envié y un dato, la persona terminó firmando hugo.arg. Yo, un novato en internet, 2007, y bueno, hasta ahora todavía en la misma condición, entendí que ARG era Argentina. Entonces yo le respondo y le digo, hola Hugo, efectivamente es guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, y lo que estoy tratando de editar es un cuento ingenuo, inocente, sobre fantasmas. Y me dice, él, le digo yo, tratando de ponerme bien con él, le digo, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino me ayude, le envío, y él me dice, después, correo va, correo viene, me dice, lamento mucho informarle, yo no soy latinoamericano, mucho menos argentino, yo vivo al otro lado del mundo, vivo en Lituania, mi nombre es Saruna Sinkus, tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Bueno, salga e ingrese en unos minutos, 5 minutos me dijo, fueron los minutos más largos de mi vida. Entré y me encontré con el cuento en guaraní.
con una figura de un fantasma. Y acá lo ven ustedes al personaje. Cuando en algún momento yo le dije, mira que yo no tengo dinero, le dije, no tengo dinero. Y él me dijo, tranquilo, me dice, Wikipedia es donación, acá todos donamos. Y entonces cuando me dijo eso, pasó un tiempo y me dijo él, si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Le envié yo cuentos, tenía patadas, entonces le envío 2 más. Después pasaron otro día, me pidió 3 más. Y así, un día me escribe y me dice, en adelante quiero que me escriba en guaraní, yo quiero aprender guaraní. Comienza a escribirle, me duplicó todo el trabajo, tenía que poner Baeza, Paola, Saruna, Coape, aquí, Arajacande, te envío, con cantidad de papel, ¿verdad? Quedé helado cuando aproximadamente 5 días después, él comienza a escribirme en guaraní. Sorprendido, yo Baeza, Badí, Coape, Arajacande, con cantidad. Y yo le digo, ¿pero cómo estás haciendo? Y me dice, yo soy especialista en este tema. Lo que ustedes ven como imagen, del otro lado son como ecuaciones, fórmulas. Y le pido que en adelante, cuando hay una incorrección, usted me corrija. Bueno, así nos manejamos, al final, escribía perfectamente guaraní. Y me dijo él, tengo una idea, quiero empezar Wikipedia guaraní. Y ese quiero empezar era una cuestión así muy romántica, ¿verdad? Porque después ya me di cuenta que todo el trabajo me tocó a mí. Entonces yo le digo, no hay problema, le digo, lo que yo pueda, mira que yo no entiendo nada de esto. Y me dice, vamos a empezar a hacer las traducciones. Y yo dije, bueno, acá una cosa, 100 palabras. Me pasa 5 sin problema, me pasa 10 sin problema. Una noche me pasa 50. Su horario era de 11 de la noche porque había sido del otro lado, ya era la mañana. Yo acá, como trabajo hasta tarde, tampoco era un problema para mí. Llegó el momento que me pasó una noche 250 palabras. Me volví loco. Hasta el día siguiente terminé de traducirlo y lo envié. Finalmente, en 2 meses, conseguimos traducir 37.000 palabras. Y con las 37.000 palabras, hoy nosotros tenemos Wikipedia guaraní. Él me decía un día, si quieren, hoy los paraguayos ya pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir. Hay 60 páginas. Desde hoy hay Wikipedia guaraní. Y esto es lo que ustedes están viendo acá. Este joven es el protagonista de la edición. Y un día, cuando ya tuvo Wikipedia guaraní, salió y me dijo, ya sé cómo me puede pagar. Y yo dije, cuidado. Por suerte me dijo, yo sé que en Paraguay se toma una bebida y se llama tereré. Quiero tomar tereré, me dijo. Fui acá con mi señora Lu, que compró un lindo equipo de tereré y de mate, 7 kilos de hierba. Ninguna empresa de encomienda quiso llevar por el tema de la hierba. Tuve que enviar por la valija diplomática y 15 días después Saruna 5 me envía esta imagen. Estoy en Lituania tomando tereré a 20 grados bajo cero, porque el clima altamente frío. Ahí está, Saruna 5, y hoy tienen, gracias, hoy tienen ustedes acá de todo. No digo que está completamente terminado, pero por ejemplo ustedes lo pueden buscar cuando él me dijo, ya está, Wikipedia está en guaraní, está para los paraguayos, pero Wikipedia es internacional. Hay que comenzar a traducir, me dice. Bueno, hay que ir a yo otra vez. Entonces yo le digo, ¿y con quién empezamos? No sé con quién, le digo, yo no conozco. Y me dice, 2008, enero. Me dice, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada del mundo? 30 a 40 millones de personas por día lo buscan. Le digo, ¿yo quién es? John Lennon. Entonces entramos en la campaña. Esto siempre me obliga a mí a tener que armar mis textos primero en castellano, no puedo usar un texto ajeno, tengo que buscar mi fuente, armo mi texto en castellano y luego la traducción. Bueno, John Lennon fue la primera publicación sobre un tema internacional en Wikipedia guaraní. Acá está la historia de John Winston Lennon, dice, oye, cuando John Lennon, éramos, Inglaterra retame, nací fuera, mira Pepo Antabria, por allá, Pepe tenía en Boca, era la guerra. Bueno, toda la información está acá, lo que está en azul ya tiene información en guaraní, lo que está en color rojo todavía falta, esto falta agregar, y cada día vamos agregando. Tenemos acá, por ejemplo, tomando un último acontecimiento, a Francisco el Papa, lo vamos a encontrar a
Mario Vargas Llosa, Pablo Neruda, Martin Luther King, por citar algunos nombres, hoy ya están en guaraní. Segundo, y estoy terminando, pasaron los años 2013, Mozilla entra en contacto con nosotros, con otro colega profesor de la Facultad Politécnica de la UNA, y nos pide hacer la traducción del navegador. Hay 6.000 lenguas, aproximadamente 400 lenguas tiene Wikipedia, pero esto fue más exquisito. El guaraní pasó a ser la lengua número 109 a la que se tradujo el navegador Firefox. Acá llegamos a traducir con un equipo ya de trabajo, lo otro sigue siendo un trabajo solitario hasta hoy, pero en el caso del navegador es un trabajo ya de equipo. Y llegamos a hacer esta traducción del 99,7%, del 0,3% propiedad de Mozilla que no se puede traducir, y todo esto está en guaraní. Gracias a ellos también tenemos las letras de guaraní, pues nos preguntaron, ¿es necesario? Le dijimos que sí. Ustedes pueden descargar esto en su teléfono porque tienen la opción del celular para Android y tienen la versión para mesa, para notebook y compañía, ¿verdad? Y el último, esto es 2013, 2016. Y lo último de esto, que es lo que ahora está en etapa experimental, son 200.000 palabras que estamos traduciendo. De las 200.000 llegamos a un 60%, y en la fase experimental esto ya funciona. Es el traductor de Google, que Google también nos escribe y nos dice por qué tanta gente habla de guaraní. Entonces nosotros queremos que también esto funcione en guaraní. Y hoy en día ustedes directamente, voy a salir y acá poner, voy a poner acá, ya yo tengo preparado esto allí, les muestro como cualquier cosa, y uno entra y busca otra vez acá guaraní. El idioma de origen ya va a pasar al castellano. Yo pongo acá, por ejemplo, P, Yaguá, Bogotá. Y ya me traduce el perro camina. Y por las dudas, no sé si tienen sonido. Voy a probar. Bueno, acá en realidad dice el perro camina, ¿verdad? Esto directamente puedo yo, por ejemplo, tomar el inglés y ya directamente me traduce al inglés. Puedo ir, por ejemplo, a todos ustedes les va a interesar portugués, y ahí está. Ya está en portugués. Bueno, este es un trabajo, es el más reciente. Hoy en día estamos alimentando inteligencia artificial y ya comienza a funcionar también en guaraní. Es parte de un antes y un después del guaraní que esta tarde, noche, quiero compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias, profe. Doctor David Galeano, ¿hay alguna pregunta, comentario que quieran hacer en cualquier idioma? Sí. Perdón, no aprender castellano, mas me gustaría de practicar. Ustedes dicen que la buena parte del Paraguay hace uso de guaraní, pero en contextos más formales, ¿cuál el povo elige para presentarse en las charlas, por ejemplo? De hecho, en Paraguay se dio una especie de, no sé si puedo usar la palabra revolución, pero sí, un importante cambio con la Constitución Nacional que está vigente desde el año 92. Y allí se incorpora el guaraní como lengua oficial y eso nos dio la posibilidad de darle más presencia. Entonces hoy, por ejemplo, en los actos oficiales, las autoridades, hoy comienza esto a funcionar en guaraní. Estamos en una fase intermedia. Nosotros calculamos que probablemente 5 o 10 años más hacen falta para que esto se normalice, pero estamos en una etapa muy importante. Yo quiero rescatar acá a la profesora y las personas que trabajan con ella con un dato que les voy a comentar. Nosotros llegamos acá a Pedro Juan Caballero aproximadamente en 1996-97 y nos habíamos encontrado con 5 profesores de guaraní. Un trabajo muy intenso con la profesora acá en Pedro Juan, también en Bellavista Norte y en Capitambado. 10 años después habían 700 profesores acá.
y hoy día esa cantidad aumentó. Y esa es una manera que nosotros tenemos de formar a la gente que conozca la lengua y que conociendo la lengua pueda hacer lo mismo que yo hice ahora. A mucha gente le gusta el guaraní, pero a la hora de que yo le pregunte por qué el guaraní es importante, para qué me sirve, entonces allí es donde la gente se tranca. Y lo que nosotros hacemos, además de darle toda la información lingüística, literaria, cultural, le damos las bases para que sostenga un discurso. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, si hoy miramos, hoy estamos en el medio. Y la idea son, si se puede, 5 años o 10 años más. Y allí, yo no voy a terminar nunca de agradecerle a Eduardo y a Ciencia del Sur, porque Eduardo y Ciencia del Sur le abrieron la puerta al guaraní. Alguna vez me invitaron a formar parte de esto y Ciencia del Sur hace publicaciones en guaraní también. Nunca olvido al profesor Blas Servín, de quien habíamos hecho una biografía en guaraní y está publicada por Ciencia del Sur. Entonces hoy entra en espacios sociopolíticos, culturales muy importantes. Destaca la universidad esta noche, nada más y nada menos que acá con ustedes, universitarios. Y eso indica la importancia que tiene la lengua. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? ¿Duda? Bien, un aplauso entonces para el doctor. Muchísimas gracias.